A lo largo del libro vemos cómo la felicidad está ligada al optimismo, porque la felicidad es un estado interior, es decir, yo decido ser feliz en religiones o en otras creencias, no necesariamente religiosas, que creen que eso es la verdad y que las personas todos deberían pensar igual. Eso es lo típico de personas que son depresivas, neuróticas y resentidas. Ahí es cuando debemos nosotros aprender a educar nuestro cerebro. Por ejemplo, como llorar, llorar nos ayuda a liberarnos, a estar como tranquilos, o puede estar todo mejorando y nunca se logra hacer nada de ese perfeccionismo excesivo. Es el exceso de demasiada pantalla, el exceso de demasiadas redes sociales, de videojuegos, de televisión. Ya estudié tal cosa, ahora quiero poner eso en práctica, quiero ganar dinero con esto o que me paguen por eso, pero hay que aprender a aplazar la recompensa. Bueno, hoy vamos a hablar de este libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Ella es una psiquiatra que se dedica mucho al tratamiento de trastornos de la personalidad, de ansiedad, depresión. También es una importante conferencista en temas de felicidad. Bueno, el libro alrededor de sus 9 capítulos habla más que todo de felicidad. Esa felicidad se define en el libro, me parece una muy buena definición y es que felicidad no es las cosas que nos pasan, sino cómo interpretamos las cosas que nos pasan. Y a ese cómo interpretamos le agregamos el manejo de emociones y situaciones. A lo largo del libro vemos cómo la felicidad está ligada al optimismo, a la actitud, a nuestra salud. Hablamos también de hormonas. En el libro también se habla mucho de las relaciones, cómo las manejamos con las personas. Y también se hace mucho énfasis en cuál es el impacto negativo que estamos teniendo con tanta pantalla, es decir, con tanto ver redes sociales y no solamente en otros adultos, sino que también hace mucho énfasis especial en los niños. Bueno, el capítulo número 1 justamente se llama Destino a la felicidad. Resulta que la felicidad no se da por las cosas materiales, sino más por el ser. Es decir, muchas veces la gente dice, es que yo soy feliz porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque tengo, y se relaciona como con lo material, carros, casas, bueno, cosas así. Y eso no genera realmente la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado interior, es decir, yo decido ser feliz. Y la felicidad también es cuando uno saca lo mejor de uno, en valores y aptitudes. Miren que aquí no se está hablando de cosas materiales, sino de cosas internas de lo que es uno como ser humano. La felicidad es darle un sentido a la vida. Muchas veces las personas andan divagando por la vida o como dice en el libro, con una vida vacía. Entonces no van a ser felices porque ni siquiera tienen ganas de vivir, por decirlo así. Hablando del sentido de la vida, la felicidad es tener un equilibrio tanto en lo profesional, en lo afectivo, en lo personal y sobre todo en el interior. Ese interior se genera porque por una autoestima adecuada. La felicidad también es saber rehacerse ante traumas y dificultades. ¿Por qué? Porque la felicidad no solamente es que pasen cosas buenas todo el tiempo, también pasan cosas malas, pero nosotros como nos volvemos resilientes. Resilientes es cuando uno se para o cuando uno logra afrontar dificultades sin que eso, digamos que lo vuelva uno cabizbajo o esté uno todo el tiempo como pensativo y preocupado. Eso genera seguridad emocional y también la resiliencia hace parte cuando uno tiene apoyo de familiares o apoyo de personas que le ayudan a uno a manejar situaciones complejas. La felicidad entonces también es evitar quedarse en el pasado, cosas que nos generan rencor, amargura, pensamientos tóxicos. Es evitar quedarse en el pasado, eso es felicidad. Y felicidad es aceptar que pues, el sufrimiento existe, como yo te decía, no todo va a ser siempre color de rosa, ni que usted es feliz porque no le pasa nada malo, no. Pero que al aceptar que el sufrimiento existe podemos hacernos mejores personas. Puede ayudarnos a reflexionar para cambiar cosas que estén pasando en el momento. Y también el sufrimiento nos ayuda a aceptar que tenemos limitaciones y que necesitamos siempre ayuda de los demás. El capítulo número 2 se titula El antídoto al sufrimiento es el amor. Y resulta que en el libro se enumeran 5 grandes amores y el primer amor es el amor sano a uno mismo, es decir, una autoestima adecuada. El segundo amor es un amor sano a una persona, no es un amor enfermizo ni celoso, nada de eso. Este amor nos convierte en seres llenos de vida y ahí es cuando afloran sentimientos que son muy intensos, pero ojo, no son sentimientos tóxicos. El tercer amor es el amor a los demás. Es cuando tenemos actos de solidaridad y de voluntariado sin que nos cueste y que lo hacemos con obviamente mucho amor. El cuarto amor es el amor sano a ideales o creencias. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos evitar ideales extremistas y que atropellen a los demás. Hay mucha gente y a veces pasa en religiones o en otras creencias, no necesariamente religiosas, que creen que eso es la verdad y que las personas todos deberían pensar igual y a veces se atropellan ideales y pensamientos de otras personas. Y el quinto amor es el amor a los recuerdos. Resulta que esos recuerdos buenos y constantes nos producen en el cerebro la misma sensación que cuando ese recuerdo sucedió realmente. Resulta que la mente no distingue entre real y ficticio. Es decir, si estás estás recordando algo tan bueno que te está pasando, pues la mente cree que está pasando en ese momento. No va a decir, ay, esta persona está como recordando. No, para la mente va a ser como si lo hubiera vivido, como cuando tú lo viviste en ese momento. Y aquí el amor está muy ligado a tener relaciones o conexiones sociales de calidad, no cualquier relación. ¿Por qué? Porque hay gente tóxica, hay gente maluca, hay gente que uno no quiere ni hablar ni ver o gente que le genera angustia a uno, que eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Y esto de tener relaciones de calidad nos ayuda a segregar. ¿Se acuerda que hemos hablado de que íbamos a hablar de unas hormonas? Aquí ya empezamos a hablar de la dopamina y la oxitocina. Cuando tenemos buenas relaciones, cuando pasamos bueno con la gente, liberamos esas hormonas y resulta que al liberar esas
esas hormonas nos ayuda a disminuir angustias, ansiedad, obsesión, pensamientos negativos. No sé si les ha pasado que a veces uno habla como con personas a las que uno le cae muy bien, que uno pasa muy bueno, que uno se ríe y uno como que se siente más relajado. Eso hace parte de esa liberación de estas hormonas. Bueno, y hablando de hormonas, vamos a ir al capítulo número 3 que se llama el cortisol. Resulta que el cortisol es una hormona que es vital para el cuerpo humano. Esta hormona se libera en respuesta a diversas situaciones y pues si se libera en exceso nos puede generar estrés, ansiedad y preocupaciones. Resulta que esta hormona no es mala del todo porque como te digo, si es en exceso, porque si se libera digamos en cantidades normales nos ayuda por ejemplo a preparar el cuerpo para huir ante un peligro o para activarnos cuando no sé, por ejemplo, necesitamos hacer algo ya y estamos como bajo ese pequeño nivel de estrés o de cortisol activado y nos ayuda a hacer las cosas de una mejor forma incluso. Debemos, por ejemplo, evitar revivir angustias porque nos va a aumentar el nivel de cortisol en nuestro organismo. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de que revivir momentos buenos nos ayuda a aliviar estrés y a generar momentos de felicidad? Pues resulta que al revés, revivir angustias pues nos aumenta el cortisol y pues obviamente nos va a dar estrés, ansiedad y preocupaciones en exceso. Algunos síntomas, por ejemplo, que se mencionan en el libro de personas que mantienen con el cortisol elevado es una sudoración excesiva todo el tiempo, dolores musculares por cualquier cosa, se mantienen irritables, son incapaces de disfrutar cualquier cosa, mantienen una pérdida de motivación increíble, no quieren hacer nada, como una pereza desmedida, ansiedad todo el tiempo. Por ejemplo, a los niños el bullying les ayuda a generar ese nivel de cortisol que no es bueno. Y bueno, a cualquier persona también que le hagan bullying y que se sienta, digamos, mal. Vuelve y juega el tema de los pensamientos tóxicos y negativos, quedarse ahí dándole vueltas y vueltas a esos pensamientos. Y también habla de la alimentación. ¿Se acuerda que hablamos que en el libro también se toca cosas de la alimentación? Pues resulta que se ha demostrado que el consumo excesivo de azúcar, de alcohol, de harina refinada, de grasas trans, de comida rápida, eleva mucho el cortisol. Bueno, vamos a hablar ahora del capítulo número 4 que dice ni lo que pasó ni lo que vendrá, es decir, ni el pasado ni el futuro. ¿Por qué? Porque debemos evitar quedarnos en el pasado. Eso es lo típico de personas que son depresivas, neuróticas y resentidas. Están viendo todo el tiempo en ese pasado y a ese pasado también se le suman esas preocupaciones. No sé si sabías, pero que el 90% de las cosas que te preocupan resulta que ni siquiera suceden. Es decir, nunca pasan. Piensas un montón de preocupaciones, pero el 90% de ellas ni siquiera pasan. Debemos evitar quedarnos en la culpa, toda hora esos sentimientos de culpa, de que cualquier cosa que usted hizo no lo hizo correcto, estar pidiendo disculpas, no, mire, no sé qué, disculpe, o sentimientos de culpa son esos sentimientos de que, ay, esto pudo haber sido mejor, no sé qué, evitar a todo ese tipo de cosas. Hay que evitar al máximo buscar ayuda, inclusive si usted siente que es una persona depresiva. Resulta que la depresión la llaman la enfermedad de la tristeza, ¿por qué? Porque siente a toda falta de energía para hacer cosas, no quiere hacer nada, es una pereza increíble, no tiene ganas de vivir. Bueno, este tipo de cosas afecta a todo el mundo, no importa si son famosos, médicos, abogados, ingenieros. No sé si han visto, pero a veces hay por ahí famosos que uno dice, pero si esta persona aparentemente lo tiene todo, tanto económicamente como un montón de cosas, y son depresivas. ¿Por qué pasará eso? Entonces la depresión es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona. Hay que evitar los miedos tóxicos. Hay miedo bueno y hay miedo malo. El tóxico obviamente es aquel que no nos genera cosas buenas. Ese miedo tóxico hace que las cosas se vean peor de lo que realmente son. El miedo bueno es aquel que actúa como mecanismo de defensa ante situaciones, por ejemplo, de peligro, y debemos aprender que los miedos siempre van a existir y debemos aprender a gestionarlos. Otra cosa que debemos evitar es la ansiedad en exceso. ¿Por qué? Porque resulta que la ansiedad es como un miedo ahí difuso, un miedo oculto, que no sabemos ni siquiera de dónde viene ese miedo. Entonces debemos identificar por qué nos estamos sintiendo ansiosos, es decir, identificar es saber cuál es el origen de esa angustia para poderla gestionar. Y finalmente en este capítulo se trata de que pues una de las mejores cosas que podemos hacer es aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque resulta que eso es un acto de amor. No significa que cuando usted perdone va a aceptar lo que esa persona o lo que le hicieron a usted, no solamente una o varias personas, sino que el perdonar es simplemente soltar eso que está ahí rondando en su mente, a eso malo que está rondando, soltarlo, de dejarlo y pues eso libera cargas. Ya que si no aprendemos a perdonar, pues tendemos a quedarnos en rencor, en rabias, en odios y es un círculo vicioso. Bueno, ya vimos en el capítulo anterior que ni lo del pasado ni lo del futuro, sino que en este capítulo número 5 nuevo dice vivir el momento presente. Es mucho más importante estar viviendo el momento presente.
¿Por qué? Porque en el momento presente siempre podemos elegir la felicidad en vez de la infelicidad. Ahí es cuando debemos nosotros aprender a educar nuestro cerebro, a educar esos pensamientos, cuáles son esos pensamientos tóxicos y cuáles son esos pensamientos obviamente buenos. Y decir, bueno, este pensamiento no es, digamos que, lo que más me va a ayudar. Ahí es cuando dicen que educar los pensamientos y pues debemos liberarlos. Y en ese momento presente hay que entender que la felicidad es aprender a manejar los malos momentos, como te decía al principio. No necesariamente la felicidad son cosas buenas que te pasan todo el tiempo, sino que cuando pasan cosas malas, cómo manejamos de la mejor forma esas cosas que no nos gustan que están sucediendo. En el momento presente hay tres cosas que nos ayudan a interpretar lo que están pasando en el momento, y esas tres cosas son nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de atención. Nuestro sistema de creencias son aquellas ideas y formas en las que cada uno de nosotros tenemos de ver el mundo. Yo por ahí tengo una concepción, y es que todos de ojos para afuera, cada uno de nosotros vemos el mundo muy diferente, nadie lo va a ver igual que nosotros. Ese sistema de creencias también incluye lo que piensas de ti mismo. El estado de ánimo está muy ligado al sueño, a ese descanso que necesitamos, y se habla de los 5 ciclos del sueño, es decir, deberíamos por lo menos dormir 5 ciclos completos para uno lograr un descanso bueno. Un ciclo es como de 1 hora y media más o menos, y se habla, y eso ya ha sido comprobado y estudiado, de que estos son como los ciclos ideales para nosotros. Además, a ese estado de ánimo también se habla del consumo digamos, de drogas y alcohol, pues la genética de cada uno de nosotros, porque existen personas que pueden ser más propensas por genética, por ejemplo, a padecer enfermedades como, no sé, depresiones, ansiedad. Eso también hace parte de la genética y debemos, digamos, conocernos nosotros mismos. El tipo de personalidad de cada uno de nosotros, que es muy diferente, y también obviamente la salud física y mental, todo eso afecta al estado de ánimo. Y por último, eso que interpretamos nosotros en el momento presente está muy ligado a nuestra capacidad de atención, es decir, nosotros qué observamos de nuestro entorno. Resulta que pues la mente en todo momento tiene una capacidad increíble para captar información, pero realmente solo nuestra mente le presta atención a lo que a nosotros nos interesa. Debemos entonces estar muy pendientes de qué es lo que nosotros observamos con mucha atención, con optimismo todo el tiempo y con fe. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora del capítulo número 6, que trata de las emociones y la repercusión que estas tienen en la salud. Resulta que las emociones expresan en nuestro cuerpo las cosas que sentimos. Por ejemplo, como llorar nos ayuda a liberarnos, a estar como tranquilos, como relajados. No es que cuando los niños, o pues uno también, llora y llora y llora, como que al final como que descansan, como que se sienten más tranquilos, y algunos hasta se quedan durmiendo. Entonces, el expresar eso en un llanto, pues ayuda a que nos liberemos, incluso descansemos, a que las emociones hay que dejarlas salir. Por eso acá dice que debemos evitar reprimir las emociones. Por ejemplo, si usted la reprime, está diciendo como que no, realmente esa emoción no la estoy sintiendo, entonces como que la hace a un lado, la desecha. Y esto es malo, esto es muy perjudicial incluso para nuestra salud. Muchas veces reprimimos las emociones por miedo al que dirán, o uy, me voy a poner a llorar. Por ejemplo, nosotros los hombres a veces no lloramos mucho porque dirán, ay, no, es que los hombres no lloran, no sé qué. Eso está muy mal, porque si uno necesita llorar, necesita liberar. Ahora, no significa que no reprimir nuestras emociones es decir lo primero que se nos venga a la mente, porque a veces podríamos ser groseros, sino que debemos tomarnos el tiempo, así sea un tiempo pequeño, para saber cómo es que vamos a expresar esas emociones. O sea, a ver, te pongo un ejemplo. Alguien te dice algo, ay, es que tan fea su camiseta, es un ejemplo. Entonces le dice, ay, malas, a mí eso me gusta, eso puede generar un conflicto, una pelea. Entonces es mirar la mejor forma, como decir, no sé, me pareció bonita y por eso la estoy utilizando ya. Digamos que una forma diferente de usted llenarse de rabia y decir, pero esto porque me dijo eso, o tragársele y no decir nada. Ahora que entramos en este tema de las emociones negativas, pues resulta que mal manejadas nos pueden traer enfermedades, como te dije ahorita. La idea es entonces siempre verle el lado bueno a las emociones negativas, y que sean emociones negativas ocasional. ¿Por qué? Porque esto nos va a alertar y nos va a decir, ojo, que algo está pasando. Cuando el libro habla de ocasional, quiere decir que entendamos que las emociones negativas siempre van a venir, y que las veamos como algo que va a ser ocasional para ayudarnos a decir, venga, algo tengo que empezar a manejar bien. ¿Por qué? Porque se me están viniendo estos pensamientos negativos a la mente. Bueno, ya hablamos ahorita de que el cortisol es esa hormona que nos genera estrés, y que, como dice aquí, en pequeñas dosis incluso nos puede ayudar a aumentar la concentración y el enfoque. No sé si cuando ustedes, por ejemplo, trabajan o hacen cosas bajo presión, a veces ustedes dicen, no, y como que estoy bajo presión, pero estoy todo concentrado, me estoy enfocando y las cosas están saliendo bien. Por eso que dice que en pequeñas dosis nos puede aumentar eso y nos puede beneficiar incluso. O sea, el cortisol, como te digo, no es malo de por sí, sino que depende la dosis, obviamente, de cortisol que se genere en nuestro cuerpo. Entonces acá vamos a ver qué cosas se elevan el cortisol para aprenderlas a manejar. Y resulta que una de ellas es las ganas de estar controlando todo, que todo quede perfecto,
controlando los paseos, por ejemplo, que usted planee todo y bueno, voy a ir aquí y de esta hora a esta hora voy a hacer esto, o sea, el control excesivo de las cosas. Otra cosa que le da mucho el cortisol es los miedos excesivos y no saber cómo atacarlos. Por eso acá se habla de que sería bueno aprender a manejar los miedos y también como con técnicas de respiración para bajarle un poquito a los miedos. Otra cosa que le da el cortisol mucho es el perfeccionismo, esa cosa que uno piensa que nada está a la altura, que todo lo que se está haciendo está mal hecho o puede estar a toda mejorando y nunca se logra hacer nada, ese perfeccionismo excesivo. Muy ligado a ese perfeccionismo excesivo, digo yo, es el ser demasiado rígido, eso también eleva mucho el cortisol y esto de ser demasiado rígido son esas personas que les cuesta cambiar un pensamiento por otro, tienen un plan y no lo cambian por nada del mundo, una idea y es imposible y le dan la vuelta y nadie se las puede cambiar, eso genera demasiado estrés. Bueno, ya hablamos ahorita también de emociones negativas y resulta que pues en las emociones negativas elevan mucho el cortisol, porque estar pensando, dándole vueltas a lo negativo, ya hemos hablado varias veces de eso habla mucho el libro, pero resulta que ese negativismo es cuando se está en desacuerdo con todo, nada es bueno, todo es malo, nada le gusta, nunca acepta consejos, no desea cambiar nunca, es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar, etcétera, etcétera, y nunca ve lo positivo en nada, todo, absolutamente todo es negativo. Hacer estas cosas aumentan mucho el cortisol. Otra cosa que le da mucho el cortisol es la obsesión por aprovechar excesivamente el tiempo. Eso genera estrés y también a veces genera sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque si usted ve que, por ejemplo, no sé, tiene un espacio de 3 a 5 de la tarde y no tiene nada que hacer, es un ejemplo, se siente estresado, bueno, ¿qué me pongo a hacer? No sé, voy a buscar alguna actividad. No quiere decir que a cada momento vamos a perder nuestro tiempo haciendo nada, sino que hay que diferenciar entre perder el tiempo con una vida vacía, o sea, tienes una vida ahí que va al son de la nada, con obsesionarse por estar haciendo algo cada minuto. O sea, si usted tiene un buen plan de vida, usted sabe que usted se planeó metas y objetivos, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante en otro capítulo, pues si usted está bien con su plan de vida, el hecho de usted tomarse un momento para descansar, 1 o 2 horas para descansar, eso no te va a afectar. Entonces por eso debemos aprender justamente a eso, a descansar, a hacer pausas y que a disfrutar de la calma. También hay momentos en los que literalmente no se hace nada, hay que aprender también a hacer nada y a disfrutar esos momentos en calma. Una de las cosas que también eleva mucho el cortisol y ni siquiera nos damos cuenta de esto es el exceso de demasiada pantalla, el exceso de demasiadas redes sociales, de videojuegos, de televisión. Eso genera un exceso de dopamina. Resulta que el estar ahí en las redes sociales, no sé si ustedes han visto que uno está en una red social y uno mira cosas y mira cosas y cuando menos piensa, uno dice, ay madre, se pasó 1 hora y usted aquí mire y mire y mire cosas. Resulta que las redes sociales están hechas justamente para eso, para que usted no se despegue literalmente de ahí y pues lo hace adictivo. Lo mismo pasa con los videojuegos y la televisión. ¿Por qué? Porque digamos que la gente que trabaja en eso pues le conviene que usted esté ahí metido, pero no nos damos cuenta ese placer inmediato, eso genera un placer inmediato y muchas veces el placer inmediato al final, cuando usted se cansa y como que se cansa de, bueno, yo me canso de ver, pero no es que se cansa de ver, sino que usted siente como un sentimiento de vacío. Incluso después de que usted se cansa de ver y siente ese sentimiento de vacío, al rato dice, no, quiero volver a la red social, quiero volver a abrirla, quiero volver al videojuego, quiero volver a la televisión. Eso que genera ansiedad y eso volvernos adictivos nos afecta que la capacidad de atención, de motivación, de tranquilidad, de creatividad. No sé si usted a veces está viendo y viendo y viendo que usted, ay, como que la gente vive mejor que yo en las redes sociales, entonces como que se empieza como a intranquilizar, o si dice, pero yo por qué no tengo eso, la gente porque está paseando y yo no, eso genera mucha intranquilidad, afecta como te digo la creatividad, la imaginación, las ganas de aprender. Imagínese en un niño, acá también se centra mucho en este capítulo de los niños, imagínese un niño que apenas está aprendiendo a vivir, a conocer el mundo, a explorar y empieza a afectarse en todo este tipo de cosas solamente por estar pegado a una pantalla, a una red social, a un videojuego. Se le afecta las ganas de aprender. Qué importante para los niños aprender, así también obviamente como para los adultos, pero más para los niños porque apenas están empezando a vivir. Muy ligado a los niños es que pues les afecta la capacidad de gestionar sus emociones. Si se las afecta a un adulto, ahora dígame a un niño, y eso afecta pues el expresar los sentimientos. No sé si han visto esos jóvenes que son de mucha red social, de videojuegos, que uno los saluda, hola, ¿cómo estás? Y uno los ve todo el tiempo ahí pegados, pero vaya, hable, vaya, dígale a esa persona, venga, hablemos, conversemos de tú a tú, mirándonos a los ojos como que quieren evitarlo a uno, pero si chatean perfecto. Entonces eso afecta mucho esa capacidad de expresar sentimientos y de ver a las personas a la cara. Bueno, en el capítulo número 8 ya vimos qué eleva el cortisol, ya hablamos en otro capítulo también qué es el cortisol. Ahora vamos a ver cómo bajar justamente ese cortisol porque pues obviamente nos interesa mucho eso. Una de las mejores formas o más efectivas, por decirlo así, es hacer ejercicio. Resulta que hacer el ejercicio constantemente baja el estrés, baja la ansiedad, nos ayuda a mejorar el sistema inmune y ayuda mucho a combatir la depresión. Sí, yo sé que muchas veces dice, bueno, pero ¿qué ejercicio? Ahí no menciona ejercicio de gimnasio, no menciona como un ejercicio específico, solamente menciona ejercicios que sean suaves
¿Por qué? Porque también ejercicios que son muy intensos también pueden ni siquiera no bajar el cortisol, sino también aumentar. Bajar el cortisol también es aprender a manejar esas personas tóxicas, esas personas que uno no quiere ni ver, esas personas que con solamente inclusive a veces hasta pensarlas le generan un estrés y ansiedad. Una de las mejores formas para hacer eso es ser discreto con esas personas, ignorar su opinión, olvidarlos del todo hasta cierto punto, hasta donde uno pueda. ¿Por qué? Porque resulta que pueden ser personas de su círculo familiar que usted no los va a poder, digamos, dejar de ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a convivir con ellos. También hay que aprender a perdonar para manejar ese tipo de personas. Y hay que relacionarnos más con esas personas que ahí llama personas vitamina, que inclusive ya tiene un libro de tu persona vitamina, algo así. Y son esas personas pues que hacen el efecto contrario, que en vez de estresarnos nos alegran, pasa uno bueno, se ríe, cuenta chistes, etcétera, etcétera. Esos son ese tipo de personas vitamina. Otra cosa que baja mucho el cortisol, pues obviamente son los pensamientos positivos. Digamos que tiene mucho sentido. Si los pensamientos negativos lo aumentan, pues los pensamientos positivos pues lo disminuyen. Entonces siempre intentemos pausar esos pensamientos negativos, es decir, ser consciente de que, uy, estoy muy negativo, listo, los voy a pausar de alguna forma y empieza uno a cambiarlos por pensamientos positivos. Pausar esos pensamientos negativos nos ayuda a controlar los miedos y podemos ahí también utilizar técnicas de respiración. Los pensamientos positivos nos ayudan a cambiar preocupaciones por ocupaciones. Esto es muy importante. Los pensamientos positivos van mucho con cómo usted se habla a sí mismo. Háblese siempre en positivo, siempre en positivo. Usted sí puede, hágale que usted es muy bueno, usted es el mejor, vamos a lograrlo. Eso, que usted mismo se habla. Y yo creo que la persona con la que más habla uno en el mundo es con uno mismo. Y siempre intentemos buscar lo positivo en todo, siempre, siempre. Yo sé que hay situaciones muy complejas y uno dice, no, esto sí está, pero mejor dicho, de patas para arriba, pero siempre busquémosle lo positivo, cualquier cosa positiva debe haber. También sirve para bajar el cortisol, meditar y el mindfulness. Aquí digamos que yo lo resumí en que esto es ejercitar la mente, es como un ejercicio, como cuando uno va al gimnasio, se necesita aprender a meditar y aprender esas técnicas del mindfulness que nos ayudan a soltar pensamientos tóxicos. También el cortisol, según el libro, se baja consumiendo omega 3 y alimentos antiinflamatorios. El cortisol genera un efecto inflamatorio y pues por eso hablan de alimentos antiinflamatorios. Entonces, el consumir omega 3 y el omega 3, pues en sus derivados tiene, digamos que esos ácidos grasos, el EPA y el DHA, que son como, digamos, los más importantes para el ser humano y que se consiguen como en estos alimentos como salmón, atún, sardina y aceite de pescado. Y habla de alimentos antiinflamatorios que son muy buenos como la cúrcuma, los cítricos, vitamina D, cebolla, perejil, laurel, romero. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de cuáles son los alimentos que lo elevan? Pues acá ya están los alimentos que lo ayudan a bajar. Bueno, y finalmente el capítulo número 9 es tu mejor versión. Ser tu mejor versión es siempre luchar por ser lo mejor que puedas en todo momento. Para esto, pues es importante uno conocerse, comprenderse y aceptarse. En el conocerse, bueno, ¿usted quién es uno? En el comprenderse es saber uno cómo actúa, qué le lleva a uno a hacer lo que hace y ser consciente de eso. En el aceptarme es darnos cuenta de que todos cometemos errores, nadie es perfecto en esta vida y que tenemos obviamente límites. Pero en vez de enfocarnos en esos límites y en esas cosas, digamos que no somos tan buenos, debemos aprovechar y potenciar nuestras fortalezas. Ser la mejor versión, según el libro, incluye conocimientos, voluntad, metas y objetivos y pasión profunda. En los conocimientos siempre habla de tener una mente preparada, una mente que se prepare y estudie para ser excelente en algo específico. Para eso obviamente se necesita esfuerzo y voluntad. Y la voluntad pues es aprender a aplazar las recompensas inmediatas. ¿Por qué? Porque uno llega y dice, listo, sí, ya estudié tal cosa, ahora quiero poner eso en práctica, quiero ganar dinero con esto o que me paguen por eso, pero hay que aprender a aplazar las recompensas y esperar que no todo es así inmediato. No es que usted estudie, se preparó su mente y ya inmediatamente ya un plan de vida perfecto, ¿no? Y a la voluntad también se desprende el poner empeño en todo lo que hacemos, el máximo empeño. Tu mejor versión siempre incluye tener metas y objetivos claros. Resulta que los objetivos son a corto plazo y las metas son cosas a largo plazo. Tampoco debemos tener nunca miedo a cambiarlas, es decir, no es que vamos a cerrarnos a que esas son nuestras metas y objetivos para toda la vida, no, ¿por qué? Porque muchas cosas pueden pasar y pueden cambiar en tu vida y pues si es por tu bienestar, esas metas y objetivos pueden cambiar perfectamente. El hecho es tener metas y objetivos. ¿Para qué? Para que todo eso se convierta en un proyecto de vida con un enfoque claro y que simplemente lo empieces a poner en marcha y nunca tener miedo a pensar siempre en grande en ese proyecto de vida que tú tienes. A todo esto, lo que lo multiplica, lo que lo mejora, que dice que la pasión multiplica los conocimientos, la voluntad del proyecto de vida, es la pasión. Eso lo multiplica por n veces. Y finalmente la pasión nos ayuda a ver lo positivo siempre en cada situación. Bueno, espero que este libro te haya gustado bastante y que lo puedas aplicar en tu vida.